Muchachos, estamos trabajando para usted intentando darles contenido de calidad, que para mí es fácil, la verdad, porque tú me has visto a mí. Eso sí, humilde no te soy. Miren, vamos a hablar de algo que creo yo que todo el mundo debería saber, así sea solo por conocimiento general de cómo funciona. Esto lo vamos a hacer mientras yo me hago skincare, porque así puedes aprender sobre dos cosas al mismo tiempo: asuntos estéticos y procesos migratorios. ¿Qué te parece esto? El proceso migratorio es el conjunto de etapas y procedimientos que una persona atraviesa al trasladarse de un país a otro, con el objetivo de residir de forma temporal o permanente. Eso quiere decir que en el momento que un individuo decide salir de su país natal, del lugar donde nace, atravesar fronteras y estar entonces de forma temporal o permanente en aquel otro país, inicia un proceso migratorio. Yo puedo estar atravesando ese lugar o puedo ir a residir allí. Esto puede ser a estudiar, a trabajar. Existen a veces asuntos de protección, cuando la persona siente que necesita protección de algún otro país. Esto también se clasifica como un proceso migratorio. En este tipo de procesos migratorios podemos incluir los refugios. Generalmente son acuerdos internacionales que están relacionados con la ONU o con cualquier otra organización internacional que demande asuntos humanitarios a las naciones, que generalmente ratifican este tipo de acuerdos internacionales, se comprometen con estas grandes organizaciones a prestar servicios humanitarios. Y entre estos servicios humanitarios podemos incluir apoyo migratorio. Puedes proteger a un individuo que lo necesite, sea por asuntos políticos o, bueno, hay varias naturalezas. Escucha esta parte. El proceso puede ser voluntario o forzado, dependiendo de las circunstancias personales, políticas o económicas del migrante. Cada proceso migratorio va a tener una naturaleza diferente. Entonces, la razón por la que te estés yendo va a marcar tus privilegios o no a nivel migratorio. Vamos a empezar con el skincare. Quería decirte lo que es un proceso migratorio. Al final, no me hice skincare. Yo a veces pienso que como tengo esta sensación de comprometerme tanto con lo que estoy diciendo, soy cuidadoso con ser claro, no me gusta cometer errores, me gusta darte la información y no desinformarte. Siempre hablo desde mi propio contexto, siempre investiga, ratifica la información. Todo lo que está en internet no es verdad, entonces intenta ratificar la información por tus propios medios. Busca la fuente en las cuales tú confías. No creas en todo lo que ves en internet. Sin embargo, yo intento tener cuidado con todo esto y no traer información de la cual pueda ver después y decir, esto no funciona necesariamente así. Vamos con el skincare y perdóname, es que me comprometo demasiado con esto. Yo no te voy a engañar. Yo no te voy a decir, yo tengo todos estos atributos y yo no los reconozco. Yo creo que soy una persona humilde, porque yo al final no presumo de esas cosas. Esta es mi naturaleza y ya. Bueno, y a veces puede sonar un poco arrogante, pero créanme que no viene desde el cinismo ni la arrogancia. No siento que soy mejor que los demás. Somos todos la misma mierda, pero conozco mis atributos también. Y por eso los menciono, porque me gusta escucharme, decirme a mí mismo las cosas que sí sé hacer. Yo creo que es importante. Y bueno, no veo por qué no, si no transgrede a nadie. Quería contarles cuál es mi contexto como inmigrante. Yo tengo 7 años. Yo llegué a Brasil el 2 de noviembre del año 2017. Soy inmigrante desde ese entonces. Anteriormente había tenido una experiencia migratoria porque yo viví 1 año y algo en Dublín, en la capital de la República de Irlanda, porque tenemos Irlanda del Norte también. Yo hice un curso de inglés allá, entonces tuve una primera experiencia migratoria en el 2013. Viajé el 13 de noviembre del año 2013. Yo les estaba contando que llegué el 4 de noviembre de 2017 acá con una experiencia migratoria anterior en contextos diferentes. En el 2013, cuando yo me voy a Irlanda, yo me fui por Cadivi. Cadivi era un proceso para obtener divisas en Venezuela. Venezuela es un país que cuenta con bloqueos financieros. Entonces, las divisas del país no tienen libre acceso a la población. Son trámites legales que tienes que hacer previo, solicitándole al Banco Central de Venezuela que te libere divisas cuando ellos tengan la capacidad de hacerlo. Entonces ya allí comienza un proceso migratorio, porque en el momento que necesitas divisas para salir del país, pagar el curso, comprar los boletos, a veces dependiendo, el proceso migratorio inicia, porque los trámites legales comenzaron. Para hacerles el cuento largo corto, nosotros compramos pasaje. Yo estudié en Kaplan International College, en Dublín, en la capital de Irlanda, y volví a Venezuela en 2014, fue después de St. Patrick's Day, cuando regresé. Recuerdo esta celebración allá. Y bueno, entre el proceso migratorio en ese contexto,
La escuela se encargó de tramitar la mayoría de los permisos y la visa. Necesitabas una visa de 1 año como estudiante que se le pagó a la escuela para que la tramitase. Entonces yo no tuve contacto con la embajada de ningún país en ese momento, más que llevar mis documentos originales y las copias. Ya era mayor de edad, entonces no necesité permiso de mis papás, a pesar de que conté con el apoyo pleno de mi mamá en todo el proceso. Al final, mi papá también me ayudó un poco, pero en principio mi mamá fue quien se encargó de todo. Muchachos, y mientras yo les hacía un videíto, Vinicius estaba haciendo este brownie de chocolate. ¿Qué les parece? Le queda delicioso, ojalá pudieran probarlo. Que después podemos hacer un video sobre la experiencia migratoria en Irlanda. Es en Brasil, yo llegué acá, salgo de Venezuela en noviembre del 2017. Yo había estado acá en 2015. Y en 2015 ya yo había iniciado mi primer proceso migratorio en Brasil. La primera vez que yo visito Brasil fue en Manaus. Aquella experiencia no fue tan satisfactoria como la segunda. Sin embargo, lo positivo de esa experiencia es que cuando regreso por segunda vez, ya yo tengo documentos brasileños. Ya yo tenía cartera de trabajo, CPF, y en ese momento era solicitante de refugio. Si te preguntas qué es un CPF, significa certificado de persona física. Tenía una solicitud de refugio. En ese momento no había salido de la portería que salió en 2017, que es lo que me hace a mí hacerme un residente actualmente acá en Brasil. En ese momento esa ley no existía porque la fluidez migratoria del 2015 del venezolano no era para Brasil. Para la verdad hay venezolanos en todas partes del mundo. Pero como Brasil te demanda tener que aprender a hablar otro idioma y entrar en otra cultura, no era como la primera opción, a pesar de estar tan cerca. Entonces las personas se iban a Chile. Chile estaba en un muy buen momento en aquella etapa. Brasil estaba teniendo unos temitas presidenciales. Yo recuerdo que en aquel momento era el presidente Temer, creo, le habían hecho un impeachment a la presidenta Dilma Rousseff. Entonces estaba Temer acá y Brasil estaba teniendo unos asuntos de política bien complicados. Chile estaba en un mejor momento, entonces los venezolanos emigraban a Colombia, a Chile, a Panamá. Había mucho venezolano en Miami también, y Brasil no era la primera opción. Cuando esto se convierte en una gran opción para los venezolanos, Brasil ataca inteligentemente este tema migratorio lanzando la Portería 2017. En esta portería, Venezuela no hace parte del Mercosur. Entonces, por Mercosur yo no podía hacerme residente, porque nosotros no hacíamos parte de este tratado internacional. Para quien no sepa, Mercosur es el bloque económico más grande de América Latina. Brasil es el presidente actualmente. Y Venezuela, a pesar de que Brasil en algún momento nos invitó a ser parte, fuimos removidos por los procesos políticos del país. Eso quiere decir que no había un convenio de ningún tratado que te obligase como nación residencia a través de ningún tratado internacional a los venezolanos. En 2017 eso cambió. Pero bueno, regreso yo a Venezuela y en 2017 vuelvo a Brasil. Cuando regreso, existía esta portería ya. La habían lanzado en julio del 2017. Yo llegué en noviembre. Entonces inicio mi proceso para hacerme residente acá. Saqué mi primera RNM, Cartera de Registro Nacional Migratorio. En ese momento se llamaba RNE, Registro Nacional de Extranjería o de Extranjeros. No era migratorio. Ahora es RNM, es migratorio. Cambió esa nomenclatura. No recuerdo en qué momento, pero hubo un cambio incluso del formato de la cédula. Voy a ver si encuentro 2 ejemplos para ponértelos acá. Con esa portería, 2 años después de tener tu documento vigente, cuando lo vas a renovar, presenta tus antecedentes criminales nuevamente, que estás trabajando y te puedes mantener, y entonces pasas de estatus de un residente temporario por 2 años a un residente permanente. La cédula tiene 10 años de vigencia, pero en teoría sería solamente una renovación de protocolo. En este interín de tiempo, esta portería aplica también que teniendo 4 años con este documento permanente, puedes aspirar al proceso de naturalización. Normalmente estos procesos de naturalización exigen de 7, 9 a 10 años, dependiendo del país de donde sea el inmigrante. Si el inmigrante es de un país que existe algún convenio, entonces los años varían y las exigencias generalmente también, pero suelen ser las mismas. En este caso, por esta portería de 2017, el venezolano con 4 años, con su registro nacional migratorio permanente, todo al día, puede iniciar el proceso de naturalización.
y en ese proceso estoy yo. Espero esta información te sirva para algo y si no, por lo menos entiendes cuál es el flujo migratorio de un venezolano que vive en Brasil. Te quiero mucho. Tum, cun, tum, tucu, tum, tum. Tum, cun, tum, tucu, tum. Este fue el primer episodio de Ven que te cuento. Dale me gusta, comenta y comparte y siempre recuerda que te quiero mucho. Sígueme.